Muy buenas tardes, buenas noches para los que están en España y otras latitudes. Bienvenidos a este webinar organizado del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay en el marco del programa Mi Pyme Compite, como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión, este webinar se enmarca en las actividades sobre gestión. Para quienes no me conozcan, soy Luis Elías, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Industria y Comercio, y voy a estar con ustedes presentando este webinar inicialmente y posteriormente moderando las preguntas y respuestas. Entonces, dando continuidad a los webinars y talleres de gestión, hoy vamos a tratar el tema Lean Management bajo el título Metodología Práctica para la mejora de la gestión pública. Este es un tema no solo útil, sino también necesario, de manera que nuestras organizaciones puedan mejorar en cuanto a productividad, en cuanto a eficacia y finalmente impactar en la competitividad nuestra como país. Es una temática que enfoca una metodología que pone foco en el valor para el beneficiario de nuestros servicios y desde la perspectiva de qué es valor para ese beneficiario. Y trata de ir eliminando aquellos pasos de los procesos que sean redundantes o que sean superfluos, de manera que entreguemos puro valor al beneficiario. Vamos a tener una estructura habitual. Vamos a tener una exposición por parte del expositor en un primer momento, y posteriormente vamos a estar con las preguntas y respuestas, así que les pido su participación en a través del chat, ¿sí? Bien, como les comentaba, este webinar se realiza dentro del marco del programa Mi Pyme Compite. Este es un programa financiado por la Unión Europea para el periodo 2019-2023 a través de una donación, y busca aumentar la competitividad de las MIPYMES para contribuir al crecimiento inclusive y sostenible del Paraguay. Esta actividad se desarrolla con un esfuerzo conjunto de 5 instituciones públicas y del sector privado. Cada una lidera en su respectivo ámbito de participación. Así está la Federación de Cooperativas de Producción, que es la FEPROCOT, el Grupo del Banco Mundial, el Ministerio de Industria y Comercio, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, así como la Unión Industrial del Paraguay. El Ministerio de Industria y Comercio es la contraparte institucional de este programa y tiene dos roles fundamentales. Uno es como implementador de uno de los componentes, que es el de fortalecimiento institucional, y el otro es como articulador y coordinador del programa, ¿sí? Recordar simplemente algunas pautas de participación. Yo les sugiero que busquen un lugar tranquilo, que adapten bien sus auriculares, el sonido. Esta exposición que vamos a escuchar no tiene desperdicios. Comentarles también que pueden escribir sus consultas a través del chat. Creo que en los instructivos que les enviaron aparece cómo acceder a ellos. Por favor, participen. Y al final les pido que tengan la buena voluntad de completar una encuesta al finalizar este webinar. Les va a llevar menos de un minuto hacerlo. Finalmente, comentarle que la sesión va a ser grabada y que el material que se exponga se va a estar compartiendo con ustedes entre 24 y 48 horas. Así que, sin más, vamos a la presentación de Juan. Él es Juan Torrubiano, es un reconocido experto en excelencia operacional, y tiene más de 25 años de experiencia profesional y más de 20 años en el sector público, manufacturing, servicio de sanidad, realizando mejoras de operaciones y resultados. Lideró numerosos proyectos de optimización de productividad y eficiencia en el sector industrial, y así como dirigió diversas iniciativas en el sector público y de servicios. Él ha implantado las primeras experiencias españolas de aplicación de metodología Lean en la administración pública y sanidad. Sus áreas de experiencia son la formulación y el despliegue de estrategia, mejora de procesos operacionales y evaluación de organizaciones con modelo de gestión avanzada. Él es licenciado en farmacia industrial por la Universidad Complutense de Madrid y también es docente. Así que, Juan, te dejo en uso de la palabra. Bienvenido, buenas noches para vos, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me oís bien?
Sí, señor. Perfecto. Pues a ver si en esta media horita aproximadamente conseguimos poner encima de la mesa algunos elementos y compartir algunas ideas, que es de lo que se trata, para, bueno, al fin y al cabo, posicionar, ¿no? Posicionar esas ideas. Posicionarlas porque me acuerdo siempre de la primera ley de marketing, ¿no? Y la primera ley de marketing dice que la guerra no está en el mercado, está en la mente de los consumidores, ¿no? Entonces, yo estaría contento si cuando esta tarde termináramos y dijéramos la palabra mejora, pues de forma indirecta saliera en ustedes la palabra Lean, ¿no? La palabra Lean Management como una metodología de mejora, ¿no? Al final, ¿no? Igual que cuando decimos alguna cosa como deportivo, rojo, igual se nos ocurre algún tipo de vehículo, cuando dijéramos mejora, pues que apareciera en su espectro de ideas o de potenciales ideas la metodología Lean Management, ¿no? Como una también adicional, o que podríamos trabajar en ella. No sé si ya tengo el control de la presentación. Y Juan, ya tienes el control. Perfecto, Belén. Otra cosa es... Vale. Perfecto. No, es que es el tema del delay y la impaciencia que sean fatal, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos conceptos, algunas ideas asociadas a esta metodología que, como casi todas, nacen en entornos industriales, pero los grandes éxitos aparecen en entornos de servicios o sanitarios, fuera, por supuesto, del ámbito de manufactura, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Lean, cuando se habla de esta metodología, Lean en su concepto lo que significa es esbelto, sencillo, ágil, provocando al final que las organizaciones se muevan mejor, ¿no? Se puedan mover de una manera más directa y más adaptada a las necesidades que tiene la ciudadanía o que tienen las personas usuarias de los servicios, ¿no? Es verdad que se busca en el fondo una mejora, un mejorar, es verbo, es mejorar continuamente, ¿no? Mejorar para mantener calidad de producto, calidad de servicio, calidad de prestación, ¿no? Y en esos pilares, una de las estructuras fundamentales es el trabajar con las personas, ¿no? No enfocarnos contra las personas, sino trabajar con las personas para la mejora de los procesos. Sobre una base en la que lo que intentamos es simplificar, trabajar y hacer las cosas más sencillas, estructurar una gestión visual que permita al final agilizar los procesos, no porque trabajemos más, sino porque se trabaje mejor. Y la forma de trabajar mejor realmente es dejar de hacer actividades que formalmente no aportan valor a la persona que recibe la prestación, no aportan valor al servicio, no aportan valor en un momento determinado al producto ofertado, ¿no? Si quisiéramos así. Claro, en este entorno, cuando queremos provocar mejora en una organización, a mí me gusta provocarles con algunas ideas, a ver qué les parecen. Algunas ideas que probablemente nos hemos enfrentado a ellas cuando en una organización hemos querido o queremos movilizar a personas, ¿no? En torno a un fin o a un objetivo común, ¿de acuerdo? Principios que no deberíamos cuestionarnos, ¿no? Pues vamos a intentar hacer las cosas mejor. Pero ¿por qué no hacemos a veces las cosas mejor? Y nos conformamos tal como están, o no nos cuestionamos
el estado en el que están y convivimos con la situación, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas mejor? ¿Por qué hay un conformismo a veces, en ocasiones, con las situaciones con las que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer las cosas mejor? Lógicamente. ¿Cómo podemos trabajar con las personas para provocarles y que quieran hacer cosas nuevas? Pero fíjense, lo más importante es que quieran aprender. O sea, esta metodología, este tipo de metodologías estarán mal enfocadas si no conseguimos que las personas que trabajan con nosotros aprendan, llenen su mochila de otras actitudes y de otras capacidades que al final les den o más empleabilidad o mayor satisfacción en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué no desarrollamos todos la capacidad de aprender? Porque hay gente que realmente el ir a trabajar, podríamos decir casi que es un castigo, ¿no? Entonces, ¿por qué no desarrollamos esas capacidades para aprender o para conseguir cambiar las cosas, ¿no? Hay veces que no nos preocupamos realmente por lo que el cliente o lo que el cliente valora o lo que de verdad el cliente posiciona en primer lugar como una característica crítica de calidad. Muchas veces no lo tenemos en cuenta. Todos habremos rellenado encuestas en hoteles o en restaurantes que a veces nos preguntan si nos ha gustado o hemos estado a gusto con la limpieza o con el servicio o no sé, estaba el plato bien presentado. Pero pocas veces nos preguntan por qué hemos elegido ese hotel o por qué hemos elegido ese restaurante. Y es de verdad donde está la respuesta en esa decisión que hemos tomado, es lo que de verdad hemos valorado en ese restaurante o hemos valorado en ese hotel. Puede ser en un momento determinado la disponibilidad o la atención o la rapidez o cualquier otro elemento diferencial. Pero nos preguntan qué tal está lo que nos han dado, no nos preguntan por qué hemos ido. Realmente las organizaciones muchas veces no nos preocupamos por entender de verdad lo que significa valor para nuestros clientes en el sentido más amplio de la palabra o personas usuarias de los servicios. ¿De acuerdo? Nos enredamos mucho. Queremos resolver todo. Resolvamos lo sencillo, resolvamos lo inmediato, limpiemos problemas. ¿Para qué? Para que haya problemas profundos que nos permitan avanzar. Pero nos enredamos, queremos arreglar todo a la vez. No se puede arreglar todo a la vez. Entonces tenemos que resolver lo inmediato para poder entrar en lo profundo y midamos para entender el problema. Por lo menos por aquí es muy mediterráneo el querer poner la solución antes de entender cuál es la causa. Entonces, imaginemos que vamos a un médico y sin habernos preguntado nos receta cualquier cosa. Estaríamos sorprendidos, ¿no? Pues muchas veces les recetamos cosas a los procesos sin haberles escuchado. Tenemos que medir el resultado, tenemos que medir el proceso para entender de verdad cuál es la causa raíz. Pero habitualmente no lo hacemos y ponemos la receta encima de la mesa. Y cuando hablamos con personas y trabajamos con ellas, no les podemos obligar. No les podemos decir, oye, ten una idea para mejorar esto. Y tenla rápido. ¿Vale? Y preocúpate, porque además la idea sea buena. No, pero sin embargo sí podemos, y está en nuestra mano, el canalizar, el orientar las ideas de las personas para que tengan éxito, se puedan implantar, fomentar que las tengan y cuando las tienen, provocar que la organización les dé un espacio para poder desarrollarlas, ¿no? Y tampoco podemos decir a la gente qué ideas queremos que tengan o las que no. Pues no le podemos decir, oye, de esto no tengas ideas, pero de esto otro sí las tengas. ¿De acuerdo? Claro, no porque las personas estén trabajando nos van a dar esas ideas o van a compartir según qué conocimiento. A modo de ejemplo, todos los que estamos hoy en esta charla, si estuviéramos de forma presencial, sería, estos 50 que estamos hoy aquí, sería muy sencillo que nos ordenáramos de mayor a menor, en altura. Igual ya no es tan sencillo que nos ordenáramos por edad, porque hay gente que no quisiera compartirla. Pero sería más difícil a lo mejor que nos ordenáramos por salario. Todos tenemos la información,
pero no necesariamente la queremos compartir. Entonces, nosotros como responsables en las organizaciones tenemos que provocar esos espacios específicos para que se piensen cosas nuevas, para que se ensayen cosas nuevas, pero eso implica tener respeto por las personas, lo que está asociado a tener un espacio para que se puedan equivocar. Les tenemos que dar un espacio para que se puedan equivocar en un entorno controlado, por supuesto. ¿Vale? Alguna palabra rara tenía que salir, alguna palabra a lo mejor poco conocida tenía que salir. Una es esta. Cuando se habla en términos de esta metodología del Gemba, hablamos del lugar del crimen, ¿no? Del lugar donde suceden las cosas. Es imposible pensar una escena de un crimen sin que, resolviéndola desde el despacho, sin que vayamos a ver, a tocar, a sentir cómo suceden las cosas. Cuando hablamos en términos Lean, cuando dirigimos proyectos de mejora en este entorno, hay que trabajar el acercarse, el ver, el resolver, ir y ver en dónde suceden las cosas, ir y ver dónde suceden los problemas para entenderlos de primera mano. Claro, suelen ser situaciones en las que queremos avanzar en una dirección, pero no podemos, ¿no? Entonces, iniciamos procesos de transformación. ¿Y por qué tenemos que iniciar los procesos de transformación si las personas no tienen ideas, si estamos orientados más a la persona que al proceso, si no tenemos espacios para que la gente se desarrolle? ¿Por qué tenemos que iniciar procesos de transformación en este sector? Pues porque la ciudadanía, los ciudadanos se merecen lo mejor. Y tenemos que tener claro que la ciudadanía se merece lo mejor y que al final somos prestadores de servicio público y para las empresas o para las personas que reciben esos servicios tenemos que darles lo mejor. Y eso no se puede cuestionar. Pero es que los profesionales del sector público también se merecen lo mejor y no tienen por qué estar o no tenemos por qué estar trabajando en un entorno en el cual el día a día se nos hace demasiado cuesta arriba o porque estamos trabajando y solapando actividades o porque tenemos muchos desplazamientos internos o porque resulta que hay excesivas firmas en una determinada aprobación de una subvención o de cualquier otro tipo de expediente, o porque se nos amontonan los expedientes, se amontonan cuando entran más que salen, hay que entender. Entonces eso al final el profesional público pues no lo disfruta. Los profesionales se merecen también lo mejor. Y en sí mismo la estructura de la administración pública para legitimar todo el aparataje público también se merece lo mejor. La única manera de entender y de proveer unos mejores servicios hacia la ciudadanía, hacia las empresas, con un menor coste, es mejorar la eficiencia interna de los procesos que tenemos dentro de las organizaciones, es mejorar la prestación del servicio. Si no mejoramos la prestación del servicio, al final tendremos mismos servicios con más coste. Lo que queremos es prestar mejores y nuevos servicios con un coste más estructurado, más ajustado. Pero el coste es una consecuencia de hacer las cosas mejor. No es una consecuencia asociada, no puede ser simplemente provocar una reducción de coste. Es hacer las cosas mejor con profesionales que se adapten a nuevos canales, a nuevos sistemas, a nuevos mecanismos de relación con ciudadanía y con empresas, haciendo que la implantación de estos sistemas reporten también a las personas que trabajan en ellos y, por supuesto, una percepción clara de la ciudadanía para que, además, los retrasos en los procesos se minoren y, además, haya una excelente prestación de servicio y, por supuesto, del trato hacia las personas que viven con nosotros, ¿no? Y Lean da solución, da respuesta a estas necesidades. Lean al final es una forma nueva de pensar, pero también puede ser una nueva estrategia de gestión. Al final lo que busca Lean es simplificación, racionalización, velocidad. Pero claro, velocidad no por correr más, sino por parar menos. Y parar menos no significa trabajar más, significa trabajar mejor. Cuanto mejor trabajemos, más monitorizadas tengamos las tareas, más simplificadas tengamos las actividades, mayor nivel de rendimiento, por lo tanto, mejor nivel de prestación del servicio y un mayor control de los costes asociados, lo que nos permitirá hacer que las cosas cada vez funcionen mejor a la primera y en ese alto rendimiento de la actividad. Cuando hablamos de Lean, cuando incorporamos estos elementos culturales avanzados, no novedosos, pero sí avanzados cuando los aplicamos en algún sector o hemos tenido suerte de trabajar en sector público mucho,
en sanidad, para mejorar rendimientos de bloque quirúrgico, para mejorar o reducir los tiempos de espera en urgencias hospitalarias, para que las consultas externas sean más ágiles, para balancear bien la carga de trabajo entre los profesionales. Bueno, pues al final lo que estás provocando es que la organización esté alineada y esté orientada hacia un resultado. Esté orientada hacia un resultado con un enfoque sistemático de la actividad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos desarrollo de las personas, por un lado, una base cultural de orientación a la persona, donde la seguridad es lo primero, donde trabajamos en un entorno de respeto mutuo, para después trabajar con una organización alineada, pero entre medias provocamos mejora continua. Es decir, solo se consigue un buen resultado si tenemos alineada la organización en un proceso de mejora continua con una base de respeto hacia la persona. Eso es lo que está buscando este tipo de orientación, lo que está buscando la metodología Lean, ¿no? Una integración donde podamos hacer mejora todas las personas, todos los días, en todos los lugares. Discretas mejoras todos los días, una preocupación por el resultado en todos los sitios y una organización alineada y orientada a resultados. Cuando hablamos de un camino, cuando hablamos de un camino hacia la mejora continua y hacia la perfección, hay dos palabras que están detrás siempre, y una es la sistematicidad, que tenemos que ser sistemáticos para darle continuidad, y tenemos que ser disciplinados para identificar o interiorizar una nueva forma de hacer. Cuando se quiere cambiar la cultura en una organización, la cultura solo se cambia modificando comportamientos, y los comportamientos solo se cambian modificando hábitos, y los hábitos solo se cambian si tenemos disciplina. Entonces, cuando estamos buscando una mejora sistemática, continua, para eliminar lo que llamamos despilfarro, que en palabra en esta metodología es muda porque viene de Japón y son metodologías que se han implantado buscando siempre esa estructura de probar, de hacer, de mejorar en términos de acción y de verbo. Muda es el despilfarro, es justamente lo que no aporta valor, ¿no? Entonces, en ese camino hacia la perfección incorporamos 6 pilares que lo que están haciendo es posicionar al cliente en el centro. ¿Para qué? Pues porque al final toda la mejora está orientada a 2 líneas. Una que es eficiencia interna y otra, por supuesto, satisfacción de las personas, ¿no? Y nos apoyamos en 6 ejes. Nos apoyamos en una velocidad de cambio, tenemos que hacer las cosas y hacerlas ya, hacerlas rápido. Valor añadido, centrarnos en lo relevante, que es lo que el cliente valora. Flujo, hacer las cosas sin interrupciones. ¿Cuántas veces se para un expediente a lo largo de? Condiciones normales, significa estándares. El estándar es la base de la mejora. Buscar condiciones estandarizadas para no tener que estar todo el día inventando o reinventando las cosas, sino haciendo mejoras sobre bases comunes. Un respeto por la persona, que empieza con elementos de seguridad y, como hemos comentado, y ver cómo suceden las cosas, dónde están los problemas, ¿no? Y trabajamos en 4 dimensiones grandes, ¿no?, que hemos comentado. Hemos comentado que hay que trabajar un desarrollo cultural, una alineación empresarial o organizativa, generar un proceso de mejora continua para tener unos logros, unos resultados al final. Pero claro, fíjense en 4, vamos a destacar aquí 3 o 4 líneas sencillas, ¿no? Y a mí me gusta emplear 30 segundos en la primera, que es dirigir con humildad. Dirigir con humildad. Dirigir con humildad significa estar al servicio de. Entonces, invertimos la pirámide. Invertimos la pirámide y los líderes, los responsables, lo que hacen es preocuparse por sus personas y por la forma en la que trabajan para que trabajen mejor y no trabajen más. Dirigir con humildad. Dirigir con humildad, respetar a las personas, desarrollar a las personas para que aprendan en estos procesos,
y al final involucrar a todos los equipos, ¿no? Me gustaría quedarme principalmente con esa primera dimensión, arriba a la izquierda, que habla del desarrollo cultural, porque los demás al final están implícitos también en otras metodologías, aunque aquí aunque aquí están posicionados de una forma más explícita, ¿no? Como puede ser buscar esa perfección o elementos como estandarizar los procesos o incorporar gestión visual que facilite identificar dónde hay oportunidades de mejora. Y con esta diapositiva, a lo mejor alguna más, pero con esta diapositiva prácticamente termino la exposición, aunque luego me apoyaré o tienen más desarrollo en las siguientes, pero en esta está el corazón de lo que vamos a contar ahora. Porque al final, cuando hablamos de mejora desde una óptica de eficiencia del proceso, con una clara orientación al proceso, no orientación a la persona, a la pregunta que habría que hacer cuando encontramos un problema o hay un fallo, no es ¿qué has hecho mal? No es ¿qué has hecho mal? La pregunta es ¿qué ha impedido que trabajes bien? Esa es la reflexión. ¿Qué ha impedido que trabajes bien? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué elementos del proceso, qué condicionantes externos han provocado que haya habido un error? ¿Por qué no has podido trabajar bien? En esa hoja de ruta, al final, el mundo ideal nos dice que tenemos que trabajar 3 ejes, ¿no? que son la base estructural cuando incorporamos cualquier sistema, ¿no? Sobre todo en temas de excelencia operacional, que es de lo que estamos hablando, de hacer las cosas mejor y más sencillas. El primero es tener un método. ¿Cuál es el método? Entonces hay que tener un método interno que esté orientado a la resolución de problemas, que además sea escalable, repetible dentro de la organización, ¿no? Entonces, encontremos cuál es nuestro método de mejora. El segundo es cómo desarrollamos las capacidades de las personas, cómo aprenden las personas las herramientas sencillas. Luego, si quieren, les cuento algún ejemplo, pues cómo hemos aumentado capacidad concurrente en una oficina de atención al ciudadano, o cómo hemos mejorado los elementos de limpieza viaria, o cómo hemos aumentado la capacidad de tramitación en licencias o en expedientes de urbanismo, o en, yo qué sé, o que no prescribieran expedientes de desacato, desobediencia y tenencia de droga, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos, cómo construimos capacidades en las personas? Pues estas capacidades en esta metodología se basan en hacer con, enseñar haciendo, ¿de acuerdo? Enseñar haciendo, trabajando con las personas para que ellas aprendan. Hay una base de equipo y una base de integración en la mejora, de que la mejora forme parte del trabajo, la mejora continua forme parte de la actividad diaria de las personas, importante. Desarrollemos las capacidades de los equipos. Y en tercer lugar, estructuremos un sistema de gestión. Midamos lo relevante, capacitemos a las personas para solucionar esas áreas de mejora, pero dejemos los espacios desde la óptica organizativa. Incorporemos el dato como un elemento de gestión natural dentro de la organización. No dejemos que los parches florezcan y estructuremos mejoras desde la causa raíz. Busquemos sostenibilidad en las acciones que emprendemos. Eso es sistema de gestión. Es decir, trabajemos con un método, establezcamos capacidades y desarrollemos un sistema, ¿no? Claro, estos 3 ejes son los que ahora están incorporados, ¿no? Pero cuando sustentamos estos 3 ejes de funcionamiento, modelo, modelo, lo que implica herramientas, lo que implica metodologías de desarrollo, personas y organización. Los factores críticos de éxito pasan por la participación, por el compromiso, la coordinación interna. Bueno, hay unos elementos básicos que hacen que esa transformación realmente nos lleve a buen puerto, ¿no? nos lleve a éxito. Que mantengamos el foco en el resultado, pero si nos tenemos que quedar con 2, básicamente es
que haya una participación y un compromiso a todos los niveles y que tengamos un foco claro hacia el resultado, ¿no? Entonces, cuando no hay apoyo adecuado, normalmente nos quedamos a medio camino, ¿no? Un par de minutos o 3 más donde comentemos algunas o reflexionemos, ¿no? Siempre surgen estas dudas. ¿Y esto va a funcionar? ¿Y esto es aplicable? ¿Y cómo construyo estas capacidades, ¿no? ¿Y cómo me ayuda Lean a cumplir objetivos? ¿Cómo realmente trabajando la mejora cumplo los objetivos de la empresa? No, pues eso es sencillo, ¿no? Eso es sencillo, ¿verdad? Porque al final lo que tenemos como estructura en términos de modelo son 6 líneas soportadas fundamentalmente por la implicación, la estandarización y la estabilidad del sistema. Fundamentalmente dar implicación a las personas, estandarizar las tareas para que la mejora que se alcanza no retorne, y estabilidad, estandarización y estabilidad en los procesos para que la simplicidad y el flujo sea constante, ¿no? Capacidades en las personas, profundizar en las rutas y en los protocolos de aprendizaje, enseñar haciendo, como hemos comentado, dándole la vuelta, como también les he comentado, dándole la vuelta a la pirámide, dándole la vuelta a la organización, invirtiendo la pirámide, estando al servicio, con una orientación al cliente. Hay una frase que seguramente conozcan que dice: preocúpense de sus personas que de sus clientes, dicho así. Eso yo lo leí la primera vez en una memoria de páginas amarillas. Preocúpense por sus personas, que de sus clientes ya se preocuparán ellas. Preocupémonos por las personas, por los mandos y por el resto de los equipos, para que esas personas por las que nos preocupamos sean las que se preocupan de verdad por las personas usuarias de los servicios, ¿no? Y en términos de ese despliegue estratégico basado en el sistema de gestión, lo que tenemos que hacer es alcanzar nuestros objetivos porque alineamos a la organización. Alineamos a la organización asociada al despliegue de objetivos estratégicos. Y son ese despliegue de objetivos estratégicos el que identifica los problemas focalizados. Y identificar los problemas focalizados ayuda a estructurar y a dirigir la mejora continua hacia esos problemas o hacia a esos puntos rojos, a esos puntos nucleares que provocan ineficiencias internas, ¿de acuerdo? Claro, aquí a qué asociamos. Asociamos entrenamiento, asociamos personas que participan, incorporamos alineación de las personas y de los programas de formación con la estrategia de la organización. Implica tomar buenas decisiones basadas en buena información. Al fin y al cabo, cuando hablamos de sistema de gestión, ese sistema de gestión lo tenemos que construir y lo construimos alineando los perfiles a los objetivos de la organización. Esa es la base fundamental. Sistema de gestión que, como comento, nos permita tomar las mejores decisiones. Con mala información tomaremos malas decisiones. Ahora comentaremos algún ejemplo y vemos cómo se interpreta esta metodología de mejora con esos principios, donde lo que está buscando es eliminar derroches reduciendo ineficiencias, que tenemos descrita en algunas publicaciones. Y ahora quería retornar un minuto más aquí. Esas ineficiencias que normalmente agrupamos en 7 y que desgraciadamente están muy presentes en el día a día, ¿no? Y que son la base de la ineficiencia y de la interrupción en los procesos, ¿no? Y es porque los expedientes esperan por aprobación, o se nos acumulan porque entran más que salen, o nos desplazamos mucho porque no estamos bien estructurados en una distribución de nuestras oficinas, o porque no identificamos los defectos y se convierten en errores al final de todo el trámite, todo el expediente administrativo, porque hay sobreproducción, porque adelantamos trabajo creyendo que va a ser bueno y lo que hacemos es generar inventarios en tiempo o en expedientes. Entonces, al final hay 7, más el de las capacidades no adecuadas de las personas, 7
despilfarros fundamentales que suelen ser frecuentes en procesos administrativos o electrónicos y contra los que luchamos para hacer que el flujo sea continuo, sin interrupciones y orientado a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Escribimos hace muchos años un libro que se llama La Administración Pública sin derroches, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con ejemplos de las primeras implantaciones que hubo en España. Muchísimas gracias. A vuestra disposición para las preguntas o comentarios que queráis hacer. Correcto. Juan, muy amable, excelente exposición. Muchas gracias a vos. Tengo algunas preguntas. Me gustaría ir planteando rápidamente algunas de ellas. Algunas son muy técnicas y otras van un poquito más al fondo del modelo. Una de ellas pregunta cuál es la diferencia entre Lean y 5S. 5S es una metodología que forma una base aplicada, utilizada mucho, dentro de Lean. 5S se llama 5S, porque son las iniciales en inglés de organización, orden, limpieza, estandarización y auditoría. Seiki, Seiton, bueno, unos nombracos que no vienen al caso, ¿no? 5S es lo que hace es una base de disciplina en una organización. Cuando arrancamos proyectos de Lean, muchas veces los empezamos con 5S, porque al final dan un espacio para cada lugar, un espacio para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Para qué sirve eso? Para tener un estándar, que hemos hablado de la estandarización. ¿Y para qué queremos tener un estándar? Para saber cuándo estamos fuera del estándar. Entonces, 5S es no deja de ser también una metodología, pero es una herramienta que utilizamos normalmente dentro de lo que es un sistema Lean. Digo que es más una herramienta que una metodología porque en ocasiones, desgraciadamente, convertimos a 5S en el fin. Y 5S es un camino para llegar a generar estándares dentro de una organización. La base de 5S, las tres primeras, organización, orden y limpieza, son básicas en términos administrativos y provocan en sí mismas mejoras del rendimiento y de la capacidad de trabajo de las personas. Pero sobre todo nos dan disciplina. Perfecto, muy amable, Juan. Hay otra consulta. Dice, Lean Management es un cambio de paradigmas. ¿Cómo se logra en el sector público cuando han estado acostumbrados a una burocracia generalizada? Y hay otra pregunta también muy similar en el mismo sentido, que por tu vasta experiencia sabrás responder, y es que las instituciones públicas están como más restringidas, digamos, por la normativa que las regula. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo se hace esto en el sector público? Es así, ¿eh? Es así. Cuando hay una parte de burocratización que a veces nos imponemos también, ¿eh? Que a veces nos imponemos. Claro, cuando estás en un elemento, me voy a un par de minutos y os cuento un ejemplo de un caso muy burocratizado, o un par de ellos, pero hay uno muy burocratizado. En un ayuntamiento del norte de España, grande, uno de los 10 más grandes en España, ayuntamientos de más de 1 millón de habitantes, en un expediente administrativo que es menores en situación de riesgo. Menores en situación de riesgo o bien porque están en situación de desprotección o bien porque tienen problemas familiares. Menores en situación de riesgo. No sé cómo lo llamamos allí, pero o si se me entiende, ¿no? Pero menores en situación de riesgo. Sí, se entiende. ¿Qué ocurre? Pues es un tipo de expediente que está burocratizado, porque tiene que estarlo. Tiene un alto impacto político y un alto impacto social. Vale. Cuando trabajamos esa simplificación, lo que teníamos que hacer es, como poco, que no tardáramos más en los plazos administrativos que los propios plazos marcan. Porque la primera base es, si tienes unos tiempos determinados, administrativamente hablando, en términos de burocracia, porque a veces no podemos cumplir ni los plazos que tenemos establecidos. Esta es la primera. Entonces, ¿qué hicimos? Aun teniendo en ese tipo de expediente elementos que tienen que ver con participaba policía, participaba de servicios sociales o ayuda social,
participaban psicólogos. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer que un grupo importante de profesionales tuvieran claro lo que de verdad tienen que decir y lo que no en sus informes, y de una forma estructurada que permitiera la resolución más rápida? Entonces, sí puede convivir la burocratización de un expediente que está muy reglado como ese, con la simplificación para que, como poco, cumplamos los... Nunca decimos plazos mínimos en sector público, decimos plazos máximos. Y podemos trabajar para acercarnos o reducir los máximos, cumplirlos y reducirlos, en ámbito de burocratización, ¿no? Y en el otro, en el de las restricciones, es verdad, pero también es verdad, o sea, y hay proyectos que hemos tenido que trabajar que depende del impulso técnico-político que hay adentro, pues nos ha permitido romper algunas barreras. A veces no, a veces nos ponemos más limitantes de los necesarios. Por ejemplo, urbanismo de uno de los 5 ayuntamientos más grandes de España, o servicios sociales de este mismo ayuntamiento, en un expediente de subvenciones. Un expediente de subvenciones que trabajan 14 áreas municipales, desde el área de derechos sociales hasta la disposición al cobro de la subvención. Intervención, tesorería, 14 áreas municipales. Cuando analizas ese proceso, identificas que muchas veces hay registros de entrada y de salida internos, identificas que hay firmas que pueden ser delegadas, pero para identificar esos elementos y poder suprimirlos también tienes que trabajar internamente, o bien con intervención, con el interventor, o tienes que trabajar con los servicios jurídicos internos y tener un propósito de simplificar cuando estás en un ámbito más restringido. Hay servicios que sí, pero es que en los ayuntamientos, por irme a ayuntamientos o comunidades autónomas que son responsables de sanidad aquí, hay cosas que no tienen ninguna restricción, como limpieza viaria, deportes, bibliotecas, no están restringidos y son prestaciones de servicio que se pueden mejorar. Y yo, para hacer una reserva en una biblioteca, puedo tener un proceso más complejo o más sencillo. El equipo de limpieza viaria, en un ayuntamiento del sur de Madrid, de 400.000 habitantes, con el mismo equipo se consigue barrer 64 kilómetros de calle más cada día. Eso no, entonces, es que en sector público hay muchos ámbitos, muchos que pueden ser finalistas, unos que son internos. O sea, hay oportunidades en 1000 sitios. Mantenimiento de edificios, si no queremos aún, o sea, puede haber ámbitos burocratizados o puede haber ámbitos puros de prestación del servicio muy industriales en los que se puede también trabajar. Luis, no sé si te he contestado. Perfectamente, perfecto, Juan. Sigo con la pregunta porque van llegando muchas. Dice, suponiendo que sea establecida por la entidad pública la necesidad de implantar el Lean Management, tanto la organización como la productividad se verá afectada en el proceso de implementación, o cómo se verá afectada en el proceso de implementación, si se va a interrumpir algo. No. La ventaja de este tipo de metodologías y la dificultad es, porque lo otro sería muy fácil. Claro, yo hacer una cama sé hacerla y todos sabemos hacer la cama, pero hacer la cama con el enfermo dentro es más complicado. Entonces, estos son procesos de mejora en los que tenemos que hacer la cama con el enfermo dentro, ¿vale? Entonces, eso hay que manejarlo. Eso hay que manejarlo, claro. Dices, no, que el enfermo se vaya, hago la cama y que venga el enfermo. No, eso no existe. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que compatibilizar y convivir en esa mejora. ¿Cómo hacemos? Haciendo mejoras discretas. Haciendo mejoras discretas a lo largo del proceso, ¿vale? De manera que no se interrumpe la actividad. ¿Por qué? Porque haces las mejoras mientras estás haciendo el trabajo. Correcto. ¿Vale? No paro para cambiar. No es una implementación de un sistema. Es una forma diferente. Está más en los cómo que en los qués. Y en los cómo es fácil. No cambiamos los qués. Intentamos simplificar los cómo. Perfecto, perfecto. Paso a otra pregunta. Excelente, gracias por la respuesta a esa, Juan. Dice acá, el factor fundamental en los cambios de hábitos de la organización es la capacitación, pero hay otros que se pueden mencionar
para que ocurran estos cambios? A ver, Es decir, además de la capacitación, sí. ¿qué otros factores ves vos que serían relevantes? Hay un elemento que mueve a la organización. Y yo lo digo y lo aplicamos siempre. La mejora tiene que ser egoísta. Okay. Me explico. Es difícil hacer mejora si la persona que está trabajando en ese expediente de simplificación de menores en situación de riesgo que decíamos, si esa persona no trabaja mejor y no trabaja más fácil. Lo que más mueve es que el primer beneficiado de esa mejora sea la propia persona que trabaja. Entonces, la capacitación es importante, pero la sensibilidad a que la persona trabaje menos, no trabajar más, trabaje menos, pero trabaje mejor. O sea, yo no quiero gastar menos combustible en mi coche por ir mucho más despacio. Quiero gastar menos combustible en el coche porque conduzco mejor. Entonces, hay tractores, hay tracciones, hay elementos que provocan que la organización se mueva en una dirección. La formación y la capacitación, sin duda. La estandarización también. Porque cuando tenemos confianza, tenemos que ponernos en la piel o en los zapatos de las personas que toman las decisiones a diario. Y tenemos que buscar estándares que faciliten que en todos los niveles la gente tome decisiones de manera más sencilla y más autónoma. Cuando facilitas la toma de decisión, cuando estructuras estándares para simplificar la tarea, cuando esas mejoras redundan en el propio sillón de cada uno y encima ves que tu trabajo está provocando más satisfacción en ciudadanía o a la empresa, desde a las empresas que reciben los servicios, desde el sector público la gente se mueve, porque los profesionales públicos también quieren hacer bien su trabajo. Sin duda. Tenemos que alinear los compromisos técnicos con los compromisos políticos. Entonces, mueve la capacitación y mueve esa convergencia de compromisos con los otros elementos que os he comentado. Correcto. Otra consulta, Juan, muy amable por esta respuesta, es si la institución como institución cuesta mucho moverla hacia esta metodología, ¿se podría implementar dentro de una unidad concreta, digamos? O sea, yendo a la realidad de las instituciones públicas, de repente mover todo un ministerio, toda una secretaría es difícil, pero se puede hacer esto desde un espacio específico, una dirección en particular, por ejemplo. Es que normalmente es así. O sea, normalmente no construyes desde un punto. Entonces yo tengo un punto y luego tengo otro punto y cuando uno o dos puntos tengo una línea. Y luego tengo otro punto y luego otro punto y tengo un plano. Y luego pongo más puntos y tengo algo espacial. No empiezo por construir el espacio. Entonces estas metodologías empiezan por el punto, empiezan por lo sencillo. Empezamos por un negociado, empezamos por un trámite. Estoy poniendo ejemplos de expedientes, de trámites, donde esa administración tiene problemas. Tiene problemas en tramitar, como el Ayuntamiento de Madrid, que tramita 10.000 multas de tráfico diarias, 10.000, son muchos expedientes diarios, o la Agencia de Licencias de Actividad, o en un urbanismo para dar licencias de obra. Luego hay también responsables técnicos que son más afines o tienen más es el momento o confluye la oportunidad en un momento determinado y se empieza. ¿Qué suele ocurrir? Pues empezamos por un sitio y luego empieza a extenderse. Entonces, al final, no tienes toda la organización cambiada, tienes muchas áreas de la organización, de la administración, que han hecho iniciativas. Pues hemos trabajado en ayuntamientos, no todas las áreas, pero han trabajado Hacienda, se ha trabajado en bomberos, se ha trabajado en policía, se ha trabajado en la parte de oficinas de atención al ciudadano, se ha trabajado en diferentes ámbitos sensibles y que facilitan después que haya esa cultura dentro de la organización. Y aún en esas, hay unidades administrativas que nunca han empezado. Y no empezarán. Y no pasa nada. Pues no pasa nada. Pero hay otras que sí que han empezado, ¿no?
El micro. Elías. Creo Luis. que tenemos margen, perdón, Ahora. tenemos margen para un par de preguntas más. ¿Cuál sería el modelo más rápido o en tu experiencia, la mejor manera de lograr la reingeniería cultural dentro de la empresa para incorporar el Lean? Se requiere probablemente una sensibilización a todos los niveles de la organización. En tu experiencia, digamos, ¿cuál es el camino ideal para lograr primero ese cambio cultural, para adoptar esta metodología? Ahí es, a veces lo llamamos formación en acción, ¿vale? Entonces, es formación, pero la mejor formación es la que ya además pone ejemplos reales de la organización. Entonces, normalmente se coge o se empieza, se selecciona un área administrativa sencilla, un proceso sencillo, un trámite normal, no tiene, vamos, sencillo, un trámite, en el cual trabaja un equipo y se hace una experiencia piloto. ¿Para qué? Pues porque es verdad que se pueden poner 1000 ejemplos de aquí, en España, o de otros países, me da igual, pero nada tiene más impacto como el ejemplo que ha tenido mi organización en un proceso determinado. ¿Vale? Entonces, se selecciona un área discreta, se hace un proyecto corto, son proyectos que los proyectos más cortos pueden durar 2-4 semanas, pues son cosas muy discretas, muy estructuradas, otros llevan más, pero no suelen llevar más de 3 meses los largos, 4 meses los largos, como mucho, muchísimo, pero porque tengan alta complejidad o sea difícil estructurar la información o porque sea un proceso muy discontinuo y entonces tiene en sí mismo muchos espacios, pues por ejemplo, algunos elementos de urbanismo que son diferentes administraciones las que participan, entonces en sí mismos son más lentos, ¿no? Pero son proyectos normalmente cortitos, discretos, en los cuales además se aprende. Cuando has hecho esa primera experiencia interna es cuando gusta hacer la formación, porque en esa propia formación o sensibilización interna ya pones una experiencia de tu casa y el impacto es mucho mejor, porque si no cuentas cosas de otros, pero ya has roto muchas barreras cuando en esa sensibilización cuentas cosas internas. ¿Vale? Esa es la forma que más impacto logra. Perfecto, correcto. Muy bien. Una consulta, no sé si a usted en España le ocurrió lo mismo que acá, que hubo una migración digital así de un día para otro, ¿verdad? Con los paros. Y la pregunta es, ¿cómo, si a vos te parece que eso va a quedar, cómo se engancha con el tema del Lean Management, considerando que eso de un día para otro hizo que ya no usemos papel, ya no imprimamos una serie de cosas, ya no tengamos que llevar físicamente los documentos, etcétera? ¿Cómo aprovechamos esta inercia Pues dentro de este contexto? hay una frase que digo mucho y es que cuando pasa esto tenemos un riesgo alto que es estandarizar la ineficiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proceso digital, a veces, ocurre a veces, ¿no? Reproduce o pretendemos que reproduzca el proceso físico, sin habernos dado 10 minutos para simplificar ese proceso físico. Eso por un lado. Por otro lado, aun teniendo un proceso simplificado y que fuera digital, los tiempos y las cargas de trabajo de las personas cambian. Porque ha cambiado. Antes tenías el atasco de una manera y ahora tienes el atasco de otra. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que ver cómo trabajamos con las personas para balancear, racionalizar las nuevas cargas de trabajo. Y luego hay otra tercera, y es ese despilfarro también se oculta detrás del ordenador. Porque no clasificamos bien, porque no tenemos bien los expedientes, porque al final, aunque sea un expediente digital, que ocurre mucho, tiene campos que no rellenamos bien, tiene campos que sobran, que tenemos a pesar o duplicidades en esa estructura del expediente, o duplicidades en la firma o en la decisión. Hay otras veces que no, hay otras veces que es verdad
que la digitalización ha provocado una simplificación y racionalización elevada y ya está. Perfecto. Pero hay mucho camino fuera. Hay muchas áreas que no vas a digitalizar. No vamos a digitalizar deportes, no vamos a digitalizar vía pública, no vamos a digitalizar policía y bomberos o una parte de ellos. A lo mejor si digitalizas ocupación de vía pública, reserva de espacio de vía pública que te lo puede autorizar policía, pero sin embargo lo que es el compromiso en una prestación y cumplir ese compromiso en un tiempo de atención implica otras cosas y eso no lo vamos a hacer. Entonces hay que convivir, pero en la parte digital pura, básicamente es no estandaricemos la ineficiencia, simplifiquemos antes, porque tampoco hay que digitalizar todo, porque no todos los expedientes tienen el mismo volumen y muchas veces la inversión ni lo justifica. Y tiene que convivir una parte digital con una que no, por lo menos en unos estados iniciales. Aquí se vivió en España los primeros pasos de digitalización de forma a veces poco inteligente, porque se digitalizó todo y igual el proceso que tenía 700 expedientes diarios que el que tenía 7 expedientes anuales. Y había puesto la administración energía en un espacio que después no tenía devolución. Entonces, Perfecto. Juan, ¿alguna vez en tu experiencia encontraste la objeción de alguien que diría no implementaríamos esto porque implica costos? ¿Te ocurrió? ¿Se puede revertir esa objeción? A ver, cuando los costos que tiene son costos asociados a tiempo interno. Muy, muy, muy ocasionalmente ha habido inversión. Muy ocasionalmente ha habido inversión. Y la inversión que ha podido haber, a veces en ámbitos, por ejemplo, sanitarios, que también es administración, es porque cuando estamos en un bloque quirúrgico, pues se decide que el carro de sucio, cuando salen las cajas del bloque, se cambien unos elementos para facilitar en esterilización el proceso de esterilización, por ejemplo. Y hay una ligera o mínima inversión. Pero normalmente son proyectos de mejora que no tienen asociada inversión. Es tremendamente ocasional. El coste que sí puede haber es de dedicación interna. Sí puede ocurrir. Es decir, mira, no es que no tengo tiempo para la mejora. Es como si dices, no tengo tiempo para la formación. ¿Vale? Pues no tengas tiempo. Ya verás lo que te pasa por no... Al final es peor, ¿no? Entonces, al final, ¿qué haces? Generar o liberar ese tiempo, ¿no? Pero el coste que puede haber está más asociado es un coste interno en términos de tiempo de dedicación, ¿no? Básicamente. Ok, correcto. Bueno, Juan, estamos llegando al plazo que habíamos fijado para este webinar, así que yo, bueno, quiero agradecerte mucho por tu exposición, por estas respuestas a las que dedicaste mucha energía, sobre todo considerando que para vos ya es de noche. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo y gracias por enriquecer nuestro conocimiento a través de esta interacción. Para los participantes, les recuerdo que les va a llegar una breve encuesta. Por favor, tómense un minuto para responder, porque desde mi pyme compite del gabinete técnico del ministerio estamos ya con este tema del Lean Management y necesitamos saber qué cosas generaron valor para ustedes. Así que es muy importante la opinión que nos puedan dar. Quedaron a lo mejor 4 o 5 preguntas pendientes, Juan. Vamos a buscar la forma de hacértelas llegar y tal vez ahí cuando damos la presentación podamos también responder esas preguntas de alguna manera. ¿Sí? Así que queremos decirles que vamos a compartir el link de esta interacción y también decirles que el próximo 23 de junio tenemos otro webinar sobre evaluación de políticas públicas y vamos a estar haciéndole llegar la convocatoria. Así que feliz tarde para todos los participantes, feliz noche para vos, Juan. Muchas gracias de nuevo. Gracias. ¿Sí? Okay. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Adiós.